Hay algo súper importante que está moldeando tu vida todos los días y probablemente nadie te lo ha dicho. Has tomado cursos, terapias, haces meditaciones, cuidas tus pensamientos y repites frases positivas todo el tiempo e incluso así no logras vivir la vida que quieres. ¿Y si te dijera que tu lenguaje está construyendo tu realidad? Muchas personas creen que están cambiando su vida mientras siguen hablando desde el miedo, desde la lucha y desde la negación. Y esto tiene consecuencias reales en la ansiedad que sientes, en las relaciones que no funcionan, en el cuerpo que se presenta con síntomas, en la autoestima, en tus propias decisiones e incluso hasta en la forma en la que el cerebro interpreta el mundo. Quédate hasta el final, porque hoy vamos a unir tu lenguaje, la neurociencia y la biología con la manifestación y te voy a dar 3 modos correctos para usar tu lenguaje, para que puedas crear la vida que quieres. Pero antes de eso hay que entender algo muy profundo, que muchas veces estamos reforzando exactamente aquello que queremos dejar atrás y no nos damos cuenta. Desde hace miles de años, distintas culturas intentaron explicar algo que hoy seguimos sin comprender del todo, la relación entre la palabra y la realidad. Y lo impresionante es que civilizaciones separadas por miles de kilómetros y siglos de distancia llegaron a la idea increíblemente parecida, como si el ser humano hubiese intuido desde siempre que el lenguaje no era solamente una herramienta para comunicarse con el otro, sino una fuerza capaz de organizar la experiencia humana. En el cristianismo aparece una de las frases más profundas jamás escritas. Al principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra que usa el Evangelio de Juan no es simplemente palabra como sonido, como te lo imaginas o no los imaginamos hoy. No, no, en griego utiliza la palabra logos. Y logos significa mucho más. Significa razón, orden, inteligencia, principio organizador del universo. Afirma que la realidad misma emerge de una inteligencia estructurada como lenguaje, sentido y conciencia. Para los primeros filósofos griegos, especialmente Heráclito, el logos era la ley invisible que organizaba el caos del mundo, una especie de arquitectura profunda de la existencia. Y Juan toma esa idea. La realidad se crea a través del logo, y eso cambia completamente cómo entendemos el lenguaje, porque entonces la palabra ya no es solo descripción, también es creación. Ahora viajemos al antiguo Egipto, miles de años antes del cristianismo. Los egipcios hablaban del dios Ta, y Ta no crea el mundo usando la fuerza física. Primero imagina con el corazón, después manifiesta con la lengua. En la teología menfita se dice que todas las cosas fueron creadas porque Ta la concibió en su corazón y la pronunció con su boca. Piensa a la profundidad de eso. Primero la conciencia, después la vibración y después la materia. Los egipcios entendían algo fascinante. La realidad humana nace 2 veces. Primero internamente, después externamente. Y hoy la neurociencia moderna empieza a mostrar algo parecido. El cerebro crea mapas internas antes de que experimentemos conscientemente la realidad. Ahora vayamos al hinduismo. En los Vedas aparece Vak. Vak significa la palabra, pero tampoco se refiere simplemente al habla cotidiana. Vak era vista como una fuerza cósmica femenina, una inteligencia vibracional presente en toda la existencia. Para los sabios védicos, el universo entero era vibración organizada. ¿No te resuena todos somos uno? Y el sonido tenía el poder creador porque la existencia misma estaba estructurada vibracionalmente. Por esta razón, el uso de mantras, que muchos de nosotros conocemos y usamos para relajarnos, para sintonizar, para subir nuestra vibración. La idea era que repetir determinados sonidos reorganizaba la conciencia y el estado interior de la persona. Aquí es importante entender algo. Más allá de si alguien cree literalmente o no en estas tradiciones, todas apuntan hacia la misma intuición. La repetición del lenguaje
modifica la experiencia humana, sobre todo la interior. Y hoy sabemos que la repetición efectivamente modifica nuestras conexiones neuronales, lo que llamamos neuroplasticidad. Ahora viajemos a las culturas mayas. En el Popol Vuh, los dioses crean el mundo deliberando y hablando entre ellos. La creación surge desde la conciencia compartida y palabra pronunciada, que exista la tierra y la tierra aparece. Otra vez el mismo esquema: pensamiento, lenguaje, manifestación. Civilizaciones completamente diferentes repitiendo el mismo patrón. Ahora mira cómo hablamos hoy. ¿Cómo te expresas de ti mismo, de tu entorno, de las personas que amas? ¿Cómo cuentas tu realidad? Muchas de las personas que llegan a terapia enseguida me dicen: no quiero sufrir, no quiero fracasar, no quiero sentir ansiedad, no quiero pobreza, no quiero quedarme solo. Pero en estas frases hay que ver algo muy importante. El cerebro, para comprender una negación, primero tiene que representar aquello que estás nombrando. Hagamos un ejemplo. Si ahora yo te dijera, no pienses en un oso blanco, ¿qué apareció primero? Seguramente el oso, porque la negación el cerebro la reconstruyó después. El psicólogo Daniel Wegner estudió algo llamado procesos irónicos del pensamiento y descubrió que cuando intentamos suprimir un pensamiento, una parte de nuestra mente sigue monitorando constantemente si ese pensamiento aparece nuevamente. O sea, mientras intentas escapar de algo, tu cerebro sigue girando alrededor de eso. Entonces, cuando una persona vive diciendo no quiero sufrir, su sistema nervioso sigue manteniendo activo la mapa interna del sufrimiento, aunque sí conscientemente quiere salir de ahí. Pero vayamos todavía más profundo. El cerebro humano es predictivo, no espera la realidad como una hoja en blanco, la interpreta usando memoria, emoción, lenguaje y experiencias previas. Por lo tanto, tu sistema nervioso constantemente se está preguntando: ¿qué me debo esperar del mundo? Claro, tiene que hacerte sobrevivir. Y el lenguaje participa en esa respuesta. Por eso una persona puede vivir objetivamente segura, es decir, en un entorno seguro, donde todo está bien, y emocionalmente sentirse en peligro todo el tiempo. Porque el cuerpo no responde solamente a los hechos, también responde a las narrativas repetidas, a la mapa guía que traemos y a esos vacíos que crearon nuestra identidad. El mundo, y quien lo controla, lo sabe perfectamente. Y es por eso que hoy la guerra más profunda es la del dominio de tus pensamientos y por lo tanto de tu lenguaje. La política, la religión, el marketing, las redes sociales, los medios, la educación e incluso la nueva inteligencia artificial. Observa los discursos políticos. Casi todos están construidos desde el miedo y la polarización. No dejes que destruyan el país. No permita que te quitan tus derechos. No seas uno de ellos. La mente colectiva entra inmediatamente en un estado de amenaza porque, claro, tienen que fomentar la separación y el lenguaje viene usado para eso. Después observa el marketing. No pierdas esta oportunidad. No te quedes atrás. No sigas siendo pobre. No fracases. La publicidad rara vez te vende solamente un producto. Te vende sobre todo alivio emocional frente a uno de tus miedos, a uno de tus vacíos o a una de tus heridas. Y observemos también qué sucede en las redes sociales, porque todo está girando alrededor de tu reacción emocional. Cuando te indignas, cuando atacas, cuando humillas o cuando vienes humillado. La cancelación, la comparación constante, porque una mente alterada permanece más tiempo mirando la pantalla y el algoritmo aprende eso rápidamente. Y aquí te quiero hablar de algo aún más poderoso: la inteligencia artificial, que muchas veces utiliza estructuras negativas para reforzar mensajes positivos. No estás roto, no eres suficiente, no estás solo. Y aunque si la intención parece hermosa, la estructura sigue obligando a la mente a representar primero la herida. Por lo tanto, la primera cosa que aparece en tu cerebro es roto, insuficiente y solo, y automáticamente se activa el circuito en tu cuerpo para reaccionar al roto, al insuficiente y al solo. Solo después llega la corrección. El lenguaje humano moderno fue construido durante siglos alrededor de supervivencia, conflicto, amenaza y control social.
Por eso incluso cuando queremos sanar, muchas veces seguimos usando la misma gramática de la guerra, la misma gramática de los vacíos, la misma gramática de la negación. Y eso tiene consecuencias biológicas reales, porque el cerebro humano evolucionó para detectar amenazas rápidamente. Te quiere proteger, él no es tonto. Una frase negativa activa atención inmediata. Por eso el miedo vende, por eso el caos genera clics, por eso la indignación mantiene audiencias. El cuerpo libera cortisol, la atención se estrecha y la mente entra en hipervigilancia. Y lentamente muchas personas ya no saben vivir en presencia, en el aquí y en el ahora, solo saben reaccionar. Por esta razón existe tanto agotamiento emocional, tanta ansiedad, tanta necesidad de validación constante, porque una mente entrenada para la supervivencia termina viendo amenaza incluso donde no existe. Como lo vemos en nuestras vidas, lo puedes ver alrededor tuyo e incluso en ti mismo. Hay personas intentando construir amor desde el miedo al abandono, intentando construir abundancia desde el terror a la escasez o intentando sentirse valiosa mientras internamente se hablan con violencia todos los días. Entonces, toda la energía sigue orbitando aquello que quieren trascender. Carl Jung decía, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y gran parte de ese inconsciente vive escondido en el lenguaje automático que usas y usamos, en cómo te hablas cuando fallas, en cómo describes tu cuerpo, en cómo nombras el dinero, en cómo interpretas tus relaciones, porque las palabras que te repites entrenan y refuerzan tus estados emocionales, van creando rutas neuronales y el cuerpo al final termina creyendo aquello que repites con suficiente intensidad emocional. Eso lo llamamos neuroplasticidad. Tu cerebro cambia según aquello que practicas constantemente. Entonces, la verdadera pregunta deja de ser ¿qué quiero manifestar? Y empieza a ser desde qué estado interno estoy construyendo mi vida. Ahora, cuidado, esto no significa que tienes que eliminar todas las palabras negativas de tu vida. Eso sería un error, negar una parte de lo que somos. La vida claramente tiene dolor, tiene duelo, tiene caos. El problema aparece cuando tu identidad está organizada y reacciona contra aquello que teme, porque entonces el miedo sigue siendo el centro gravitacional de tu vida y una persona puede pasar años creyendo que está avanzando cuando en realidad sigue huyendo. Entonces, ¿cómo comenzamos a salir de esto? Primero, observa tu lenguaje. ¿Cuántas veces hablas desde evitar algo que no te gusta o no quieres? Y en vez de decir directamente lo que deseas, prefieres decir lo que no quieres. Muchas personas me escriben y les pregunto, ¿qué es lo que quieren? Y no lo saben. Comienzan exactamente respondiendo lo que piensan que no quieren, que tampoco está mal. El vacío crea una dirección, pero primero hay que resignificar, como hacemos en el método Despierta. ¿Cuántas veces toda tu energía está enfocada en escapar de algo? Reconócelo. Observa con atención cómo hablas y cómo hablan los que están a tu alrededor. Segundo, aprende a nombrar emociones sin convertirte en ellas. No es lo mismo decir soy ansiedad a que estoy experimentando ansiedad. No es lo mismo mi vida es un desastre a que estoy atravesando un momento difícil. Parece pequeño, pero biológicamente no lo es, porque el lenguaje modifica la relación entre tu cuerpo y la emoción. Y tercero, empieza a formular desde la dirección, no desde la huida. No digas no quiero sentirme insuficiente. Di estoy desarrollando confianza. No digas no quiero relaciones tóxicas. Di estoy disponible para vivir conscientemente y relacionarme conscientemente. No digas no quiero escasez. Di estoy construyendo estabilidad. Esto es reorganizar atención, emoción y percepción. Durante años nos han enseñado a consumir información, pero casi nadie nos ha enseñado a observar cómo pensamos, cómo sentimos y cómo construimos significado. Por eso tanta gente sabe muchísimo y aún así vive agotada, porque entender algo intelectualmente no significa haber transformado la relación con uno mismo. Por eso, espacios donde las personas puedan explorar estas cosas juntos, practicar, equivocarse, conversar y verse reflejadas en otros seres humanos
se está volviendo tan necesario. Eso es gran parte de lo que intentamos construir dentro de Despierta University of Life, un espacio donde la conversación gira alrededor de entender cómo funciona realmente la mente, las emociones, el cuerpo y el espíritu, sin necesidad de aparentar perfección. Una comunidad donde entrenar el observador con varios encuentros semanales y diferentes cursos para llevarte a crear la realidad que quieres, porque al final tu lenguaje entrena aquello en lo que lentamente te conviertes. Así que te espero allí. Aquí te dejo el link, te lo dejé anteriormente. Te espero en School.